Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: Nunca os he conocido, alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ¿no parece aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca? El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Con el Evangelio de hoy llegamos al final del Sermón de la Montaña. Después de 3 capítulos de enseñanzas, de las bienaventuranzas, de la llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo, de las enseñanzas sobre el amor, la oración, el perdón, el desprendimiento y la confianza en Dios, Jesús concluye con una pregunta decisiva: ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos escuchado? Porque el problema no es escuchar el Evangelio, el problema es vivirlo. Por eso el Señor termina con una imagen inolvidable: la casa edificada sobre roca y la casa construida sobre arena. Es una parábola sencilla, pero que interpela profundamente nuestra vida. Jesús comienza con unas palabras que pueden sorprendernos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No está despreciando la oración, al contrario, Jesús pasó largas horas orando. Lo que denuncia es una fe que se queda solo en las palabras. Hay una diferencia enorme entre pronunciar el nombre de Jesús y vivir como discípulo suyo. Es posible rezar mucho y sin embargo mantener un corazón cerrado al Evangelio. Es posible participar en celebraciones religiosas y no dejar que la palabra transforme nuestra manera de pensar y de actuar. La fe cristiana nunca consiste únicamente en decir cosas sobre Dios, consiste en vivir en comunión con Él. Jesús habla de hacer la voluntad del Padre, y aquí conviene detenerse. Muchas veces pensamos en la voluntad de Dios como algo misterioso o difícil de descubrir, pero en realidad Jesús nos la ha mostrado con claridad. La voluntad del Padre es que aprendamos a amar, que vivamos las bienaventuranzas, que perdonemos, que busquemos la justicia, que cuidemos de los pequeños, que anunciemos el reino. La voluntad de Dios no es una teoría, tiene el rostro de Cristo. Quien mira a Jesús descubre cómo quiere Dios que vivamos. Y Jesús continúa diciendo: muchos me dirán aquel día, ¿no hemos profetizado en tu nombre, expulsando demonios y hemos hecho milagros? Y Él responderá: no os conozco. Estas palabras impresionan, porque esas personas habían hecho cosas extraordinarias. Sin embargo, les faltaba lo esencial: una relación auténtica con Cristo. Nos recuerdan que el cristianismo no se mide por el éxito visible, no depende del número de actividades que realizamos, ni siquiera de los dones que podemos tener. Lo decisivo es si nuestra vida nace realmente del encuentro con el Señor. Podemos estar muy ocupados haciendo cosas para Dios y olvidar estar con Dios. Y eso termina vaciando nuestra misión. Y llegamos entonces al centro del Evangelio. Jesús nos dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente. Hay 2 verbos inseparables: escuchar y poner en práctica. Escuchar sin actuar produce una fe estéril. Actuar sin escuchar conduce fácilmente al activismo. El discípulo auténtico une ambas dimensiones. Primero escucha, después vive. Jesús utiliza una imagen muy conocida para quienes vivían en Palestina. Había lugares donde el terreno parecía firme durante el verano, pero al llegar las lluvias torrenciales, la arena cedía
y las construcciones se derrumbaban. Solo quien excavaba hasta encontrar la roca podía construir una casa segura. La roca representa una vida cimentada en Cristo, no una vida sin problemas, porque también sobre esa casa llegan la lluvia, los ríos, los vientos. Jesús no promete una existencia sin dificultades, la diferencia está en el resultado. La casa permanece. Y este es un detalle importante. Las tormentas llegan a las dos casas. También los cristianos sufren enfermedad, experimentan pérdidas, atraviesan momentos de oscuridad. La fe no nos libra del dolor, pero nos da un fundamento para atravesarlo. Cuando todo parece tambalearse, quien ha construido sobre Cristo descubre que existe una roca que permanece firme. El hombre necio también construye, no es perezoso, no deja de trabajar, simplemente elige un fundamento equivocado, y eso basta para que todo se derrumbe. La arena representa todo aquello que parece sólido, pero que no lo es. El éxito, el dinero, el prestigio, el poder, la apariencia, el egoísmo, son realidades pasajeras, pueden sostenernos durante un tiempo, pero cuando llegan las grandes pruebas, muestran su fragilidad. Este Evangelio nos invita a hacernos una pregunta muy personal, sobre qué estoy edificando mi vida, qué sostiene realmente mis decisiones, qué permanece cuando desaparecen las seguridades humanas. Podemos haber construido una brillante carrera profesional, una buena posición económica, un gran reconocimiento social. Todo eso tiene su valor, pero si Cristo no ocupa el fundamento, la casa corre el riesgo de derrumbarse cuando llegue la tormenta. Construir sobre roca no consiste en un gran gesto heroico, se hace poco a poco. Cada vez que elegimos la verdad, cada vez que perdonamos, cada vez que somos fieles a la oración, cada vez que servimos con generosidad y que vivimos según el Evangelio, cada uno de esos actos van haciendo más profundo el fundamento de nuestra existencia, y cuando llegan las pruebas, descubrimos que no hemos construido en vano. Y el Evangelio termina diciendo: la gente estaba admirada de su enseñanza porque enseñaba con autoridad. ¿De dónde nacía esa autoridad? No del poder, ni del cargo, ni de la imposición, nacía de la coherencia. Jesús vivía exactamente lo que enseñaba. Su vida era la confirmación de sus palabras, y esa sigue siendo la mayor autoridad de la Iglesia, no los medios ni la influencia, sino la santidad de quienes viven el Evangelio. Hoy Jesús nos pregunta qué fundamento estamos dando a nuestra vida. No basta con escuchar el Evangelio, no basta con admirarlo ni conocerlo, es necesario vivirlo. Porque solo una vida edificada sobre Cristo permanece cuando llegan las tormentas. Pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría del hombre prudente, que cada día profundicemos un poco más el cimiento de nuestra fe mediante la oración, la caridad, el perdón y la fidelidad. Y que cuando lleguen los momentos difíciles podamos permanecer firmes por nuestras fuerzas, no por nuestras fuerzas, sino porque nuestra vida está apoyada sobre la roca que es Cristo.